Hola estudiantes del séptimo grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Marlene, tu profe de Lengua y Literatura Castellana. En esta ocasión hablaremos del sustantivo, género y número. Estudiaremos la definición, el género del sustantivo y la formación del plural. Con estos propósitos, identificar el género de los sustantivos, identificar el número de los sustantivos y aplicar las normas de concordancia entre el sustantivo y sus modificadores. Para empezar, vemos aquí, nos acompañan los amigos Walter, Ara y Joseca. Veamos qué dicen. Qué estupendo el paisaje chaqueño, es una gran planicie y se puede ver el horizonte muy lejos. ¡Súper! Sí, cuántos árboles y animales. Hay tantas culturas, es increíble. Parece ser un ambiente inhóspito, pero cuánta vida puede haber. Me llamaron la atención tantos árboles. Cuando conversé con una pobladora local, me narró la historia de una anaconda que se engulló una ternerita. ¡Qué impresionante! Eso me recuerda a una obra literaria universal. Es lo que menciona Joseca. ¿Y ustedes recuerdan alguna obra que hayan leído que se relaciona con esta historia que comentó la pobladora chaqueña? Vamos a ver si logramos averiguar de qué se trata. Mientras tanto, empecemos repasando la definición del sustantivo. El sustantivo es una categoría gramatical o clase de palabra que se utiliza para nombrar todo lo que existe, un objeto, sujeto, lugar, concepto, sea real o imaginario, sea tangible o intangible. Por ejemplo, las palabras niño, mesa, casa, José, amistad son sustantivos. Ahora vamos a estudiar el género del sustantivo. Los sustantivos tienen dos géneros en castellano y pueden ser masculino o femenino. Serían sustantivos masculino, juez, niño, femenino, jueza, niña. Lingüísticamente, en castellano, el masculino es el género no marcado. Entonces vamos a estudiar ahora cómo se forma el femenino a partir de ese género no marcado. Vamos a empezar diciendo que los masculinos terminados en O, por ejemplo, niño o viudo, forman el femenino con la desinencia A, por ejemplo, niña, viuda. De esta manera hacen una flexión de género. También tenemos casos de masculinos terminados en E, por ejemplo, estudiante, jefe, héroe. En estos casos, generalmente no varía en el femenino. Por ejemplo, el estudiante, la estudiante, como nos damos cuenta, la variación se tuvo en el determinante. Sin embargo, otros casos podemos tener la formación del femenino con la desinencia A. Por ejemplo, jefe hace femenino en jefa. Por otro lado, también podemos tener casos en que forman femenino con una terminación especial. Por ejemplo, el sustantivo héroe en masculino tiene el sustantivo heroína en femenino y como nos damos cuenta, tiene una desinencia diferente. También tenemos casos de masculinos terminados en consonante, como bailarín, cónsul. Generalmente estos sustantivos forman el femenino con la desinencia A. Por ejemplo, bailarín tendría el femenino bailarina. También podemos tener el caso de que formen femenino con una terminación especial. Por ejemplo, cónsul tiene el femenino como consulesa, con una desinencia diferente. Ahora pasemos a hablar de la formación del plural. Los sustantivos pueden expresarse en singular o en plural. Generalmente se expresan en singular. Entonces estudiaremos cómo se forman el plural de estos sustantivos. Tenemos el caso de monosílabos, es decir, palabras de una sola sílaba acabados en S o en X que forman el plural con la desinencia es. Entonces, el singular tos tendría el plural toses. El singular fax tendría el plural faxes.
Veamos ahora el caso de palabras acabadas en vocal tónica I o vocal tónica U. Entonces, estas palabras formarían plural con las desinencias es o s indistintamente. Vamos a ver estos ejemplos. Jabalí, que termina con la vocal tónica I, puede tener el plural en jabalíes o jabalís. Le agregamos la desinencia es o s indistintamente. Otro ejemplo, tabú, que termina en la vocal tónica U, puede tener el plural como tabús o tabúes, agregando s o es indistintamente. Ahora veamos palabras terminadas en y precedida de vocal. En este caso, el plural se forma con la desinencia es. Por ejemplo, rey, que tenemos la terminación y con la e que le precede. Entonces formará el plural con la desinencia es, rey, reyes. Vamos a profundizar todo esto que estamos diciendo aplicándolo en algunas actividades. Leemos el siguiente fragmento. Cuando yo tenía 6 años, vi en el libro sobre la selva virgen Historias vividas una grandiosa estampa. Representaba una serpiente boa comiéndose a una fiera. Y aquí la copia del dibujo. En el libro se afirmaba, la serpiente boa se traga su presa entera, sin masticarla. Luego, como no puede moverse, duerme durante los 6 meses que dura su digestión. Extraemos del fragmento leído sustantivos masculinos y sustantivos femeninos. A ver si tomaron nota de alguno de ellos. Vamos a decir que tenemos como sustantivo masculino libro, sustantivo femenino selva, dibujo es un sustantivo masculino, estampa es un sustantivo femenino, también como masculino tenemos meses y como femenino tenemos el sustantivo fiera. Si ustedes encontraron otros sustantivos también está excelente. Seguimos leyendo. Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y logré trazar con lápices de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era de esta manera. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué habría de asustarnos un sombrero?, me respondieron. Mi dibujo no era un sombrero, representaba una serpiente boa que digiere un elefante. Entonces dibujé el interior de la serpiente para que las personas mayores pudieran comprender. Los mayores siempre tienen necesidad de explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. ¿Pueden identificar la relación con la historia que escuchó Ara en el Chaco? Bien, avancemos. Extraemos sustantivos singulares y plurales. Podemos mencionar como sustantivos singulares en este fragmento arte, sombrero, elefante y como sustantivos plurales aventuras, lápices, colores. Espero que ahora tengamos un poco más claro todo lo que corresponde a género del sustantivo y a número del sustantivo, que son el singular y el plural. Si tenemos eso claro, ahora podemos poner a prueba todo lo que hemos aprendido. Empezamos con esta actividad que dice, completamos los espacios en blanco con la palabra correcta y nuestro banco de palabras contiene médica, jabalina, hembra, tigresa. A ver los enunciados. El primero dice, compró de la tienda un jilguero. ¿Qué palabra le completaría? Sería un jilguero hembra y lo soltó en el bosque. La pudo escalar la montaña con agilidad. De nuestro banco de palabras, ¿qué palabra completaría? ¿Verdad que sería la tigresa pudo escalar la montaña con agilidad? El siguiente dice, en el bosque pudo fotografiar un jabalí y una jabalina, por supuesto. Y por último, se fue al hospital y le atendió una médica. Así vemos las diferentes formaciones de femenino de esos sustantivos. Vamos con esta actividad que dice, observamos cada imagen y escribimos su designación en plural. Observen atentamente y veamos a qué sustantivo plural corresponde. Vemos esta imagen y dice, sobre la avenida hay 2
¿Qué serían? Podrían ser 2 clubes. Pudieron haber dicho también estadios, canchas, también estaría correcto. En esta siguiente imagen, el enunciado dice, en el campo pastan las, y como vemos, pastan las gallinas. Femenino, que tiene la desinencia ina y que hace plural con la desinencia s. Si lo dijeron así y lo escribieron así, entonces está correcto. Muy bien, vamos a recordar que el sustantivo en castellano tiene 2 géneros, el masculino y el femenino. Lingüísticamente, el sustantivo es el género no marcado, que quiere decir que abarca tanto masculino como femenino, a falta del género neutro. También tiene 2 números, singular y plural. Ahora veamos cómo terminaron la conversación Walter, Ara y Joseca. ¿Te diste cuenta, Ara? Es igual el relato de la señora con el fragmento de El Principito. Cuando me lo relató con un fluido castellano, no pude imaginármelo tal cual. Sí, tenés razón, no se tragó ni una S de las plurales, que a mí me cuesta bastante. Las plurales son fáciles, se agrega S o es. A mí lo que me cuesta es el género femenino de algunos sustantivos. Cierto, a mí me confunden los sustantivos que no varían para el femenino y los que tienen terminación especial. Cónsula, consulesa, jabalina, jabalesa, es muy difícil saber todo. Pero siempre podemos consultar el diccionario para aprender más palabras. Y con esta recomendación de Walter, entonces terminamos nuestro encuentro. No olviden utilizar correctamente las formas femeninas y el plural de los sustantivos. Y como dice Walter, ante la duda, mejor consultar con el diccionario. Llegamos al final y yo me despido, pero vos recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.